En una hacienda de Guanajuato a finales del siglo XIX, las hijas más hermosas de la región comenzaron a experimentar algo que jamás debió nacer en sus corazones hacia su propio padre. Lo que inició como miradas furtivas y contactos inocentes terminó convirtiéndose en una llama imposible de contener. ¿Cómo podía una familia tan venerada ocultar un deseo tan oscuro y peligroso? ¿Y qué ocurre cuando la frontera entre el cariño filial y una pasión prohibida se desvanece? ¿Crees que el amor, incluso en su forma más retorcida, puede justificar cualquier acto? Déjanos tu punto de vista en los comentarios y, si te atreves a adentrarte en los rincones más inquietantes del alma humana, suscríbete a El Legado Misterioso para no perderte esta y otras historias perturbadoras. La desgracia de los Flores comenzó una noche, cuando la devoción familiar se deformó en algo impensable. El sol de Guanajuato, en aquel 1898, descendía con un tono dorado y exhausto sobre los tejados de la hacienda Los Laureles. Era un extenso dominio agrícola que abarcaba valles y lomeríos, testimonio silencioso de la abundancia y el poder de don Ramiro Flores. La propiedad, con sus paredes encaladas, sus patios de piedra y sus arcos de cantera, respiraba una opulencia heredada del periodo colonial, una fortaleza de tradición clavada en el corazón del país. Los jardines, cuidados con obsesión, ocultaban veredas sinuosas y fuentes murmurantes, pequeños refugios de intimidad. En su interior, la rutina avanzaba con precisión ritual, guiada por el ciclo del agave y la mano firme del patriarca. A su edad, don Ramiro representaba la autoridad absoluta. Su figura, alta y robusta, se desplazaba por los corredores sombreados con la seguridad de quien nació para mandar. Su presencia imponía un respeto inmediato, provocaba silencio entre la servidumbre y hacía que los capataces midieran cada palabra. Su voz grave llenaba cualquier estancia y su mirada penetrante parecía arrancar los pensamientos más ocultos de quienes se atrevían a sostenerla. Era un líder nato, uno cuyo simple paso podía apagar una conversación o encender una discusión. Su fortuna, cimentada en extensos campos de agave y en minas de plata, le confería un lugar intocable en la sociedad guanajuatense, una fachada de rectitud que la familia Flores cuidaba con celo casi obsesivo, como un escudo contra cualquier sospecha externa. Doña Mercedes Flores, su esposa, era el sostén silencioso de la vida interna de los Laureles. A sus 41 años, su belleza madura conservaba la dureza serena de una escultura clásica, reflejo de su disciplina. Sus días transcurrían entre supervisar a la servidumbre, organizar las despensas y planificar los eventos sociales que sostenían el prestigio familiar. La educación de sus hijas, Clara e Inés, era una de sus prioridades, inculcarles decoro, religiosidad y modestia. Para doña Mercedes, la honra familiar era un tesoro, y cada gesto debía contribuir a preservarla. Su amor por sus hijas era profundo, casi feroz, y la impulsaba a moldearla según lo dictado por la sociedad, sin sospechar la sombra que germinaba dentro de su propio hogar, alimentada irónicamente por esa misma devoción. Clara Flores, la mayor, había heredado la hermosura de su madre, pero también poseía un brillo peculiar en la mirada, una chispa intensa. A sus 23 años, su belleza era deslumbrante, ojos negros que insinuaban y retaban, y una silueta elegante que se movía con una gracia medida. Dentro de ella ardía una ambición silenciosa, un deseo de poseer y dominar que se revelaba en la elección de sus atuendos y en la forma calculada en que participaba en las conversaciones. Su necesidad de controlar no se limitaba a objetos o tierras, se extendía, sutil pero firme, hacia las personas que consideraba suyas. Y entre todas esas presencias, la figura de su padre destacaba de manera inquietante. Inés Flores, la menor, a sus 21 años compartía la hermosura hereditaria, pero con un aire más delicado. Sus ojos parecían siempre extraviados en pensamientos profundos, flotaba casi como un espíritu entre los pasillos de la hacienda. Su sensibilidad era intensa, percibía emociones ajenas con una profundidad casi premonitoria. Para Inés, el amor trascendía las reglas terrenales, buscaba una unión absoluta, casi mística, que desafiaba los límites de lo aceptado. La vida familiar, aparentemente, era la típica de un hogar acomodado, respeto al padre, obediencia de los hijos y una madre garante del orden y la virtud.
Pero para un observador atento, los primeros indicios de una desviación inquietante ya estaban presentes, tejiendo una red silenciosa de tensiones y deseos prohibidos. Cada tarde en Guanajuato, cuando don Ramiro regresaba de supervisar los campos de agave o de inspeccionar las minas, un cambio casi imperceptible se dibujaba en los rostros de sus hijas. Los ojos altivos de Clara se ablandaban apenas lo veían, como si una chispa de deseo se encendiera en lo más profundo de su mirada. Su postura se erguía con elegancia estudiada, sus movimientos se volvían más pausados y precisos, como si cada gesto buscara atraer la atención de su padre. Cuando don Ramiro ingresaba al salón para tomar el café vespertino, Clara siempre encontraba la forma de ocupar el lugar más cercano a él. Su mirada se posaba en su perfil con una devoción casi hipnótica, observando cada movimiento, cada línea de su rostro. A veces, al cruzarlo en un pasillo estrecho, dejaba que sus dedos rozaran levemente su brazo, un toque fugaz que parecía accidental, pero cargado de una electricidad muda que solo ambos comprendían. Su risa, normalmente abierta y sonora con los demás, se transformaba en una sonrisa contenida, casi cómplice, cuando estaban juntos. Buscaba cualquier excusa para pedirle consejo, no por necesidad real, sino para permanecer a su lado unos instantes más. Inés, en cambio, manifestaba su adoración de una forma más difusa, casi fantasmal. Sus ojos se quedaban fijos en su padre con una intensidad silenciosa que sobrepasaba el respeto filial. Parecía contemplarlo desde un lugar donde el tiempo se suspendía. Cuando él hablaba, su atención era absoluta, inclinaba levemente la cabeza, con los labios entreabiertos, como si quisiera absorber cada matiz de su voz, cada gesto, cada idea. No se atrevía al contacto físico con la audacia de Clara, pero su presencia era constante, siguiéndolo como una sombra suave por los jardines, los pasillos y el comedor. En la mesa, mientras doña Mercedes conducía las conversaciones sobre la vida social o los asuntos domésticos, la mirada de Inés se fijaba en su padre con una intensidad reprimida. Como si compartieran un lenguaje secreto que dejaba al resto del mundo fuera. En ocasiones se sentaba en el balcón solo para observarlo desde lejos, contemplando su figura en el patio como si esa visión alimentara sus pensamientos más ocultos. A pesar de sus temperamentos tan distintos, las hermanas compartían una competencia muda por la atención de don Ramiro, una rivalidad casi invisible para su madre, pero palpable entre ellas. Clara buscaba su aprobación directa, sus elogios, su mirada preferente, quería ser la elegida, la más querida. Inés, en su mundo de emociones profundas y sueños velados, ansiaba una conexión íntima, espiritual, un amor que ella imaginaba como la forma más sublime de entrega. Ambas gravitaban alrededor de su padre como astros atrapados en su órbita, incapaces de escapar de su fuerza. Don Ramiro, consciente de la devoción que despertaba en sus hijas, parecía complacerse en ello. Su carisma natural fluía hacia ellas con una facilidad que no ofrecía a los demás. A veces posaba sus manos en sus hombros con una familiaridad que, para un observador externo, podría parecer simple afecto paternal, pero que para ellas, y quizá para él mismo, llevaba implícita una promesa silenciosa. Un reconocimiento de ese vínculo intenso que crecía entre ellos. Sus elogios hacia las jóvenes, a menudo más cálidos que los que dirigía a su esposa, alimentaban esa necesidad de validación y cercanía. Una sonrisa suya bastaba para iluminar el rostro de Clara, o para provocar en Inés un rubor tímido cargado de un placer prohibido. La hacienda Los Laureles, con su fachada impecable y su aire de orden y honor, comenzaba a guardar un secreto, un hilo de deseo que unía al patriarca con sus hijas. Bajo el sol incandescente de Guanajuato germinaba una semilla oscura que pronto florecería en tragedia. Doña Mercedes, ocupada en sus labores diarias y en resguardar la reputación familiar, todavía no percibía la fisura que se abría bajo sus pies. Su atención obsesiva por el buen funcionamiento del hogar la cegaba ante las miradas furtivas, los roces calculados, los silencios cargados. Estaba convencida de que su casa era un refugio inquebrantable de virtud, incapaz de albergar sombras. Pero el ambiente de Los Laureles ya llevaba en el aire una densidad inquietante, una quietud presagiada por el destino. Aquellas noches, antes marcadas por conversaciones amables y el tintinear de las copas, empezaban a teñirse de una tensión muda y perturbadora. Los abrazos de don Ramiro,
antes propios de un padre cariñoso, se alargaban con una calidez que atravesaba el límite de lo adecuado. Sus manos, acostumbradas a gobernar tierras y hombres, se demoraban en la espalda de Clara o en la cintura de Inés durante las danzas en el salón principal, contornos en los que su toque parecía descifrar promesas ocultas. Aquel contacto breve dejaba tras de sí una estela de calor y una insinuación tácita. Clara, la mayor, con sus 23 años, fue la primera en reconocer y abrazar sin reservas la verdadera naturaleza de esa corriente subterránea. Hermosa y determinada, había deseado ser el centro absoluto de la atención de su padre desde que era adolescente. Y ahora, ese deseo se convertía en una exigencia silenciosa pero innegable. Sus ojos oscuros, intensos y profundos, se posaban sobre don Ramiro con una osadía que rompía las normas de la época. No era una mirada filial, sino una mezcla peligrosa de admiración y un deseo casi romántico. Buscaba su cercanía, se aproximaba a él en los pasillos silenciosos de la hacienda, tomaba asiento junto a él en los jardines, transformando cada gesto en una declaración implícita. Su forma de vestir, antes recatada y acorde a las costumbres de 1898, empezó a mostrar atrevimientos sutiles, escotes apenas más pronunciados en los vestidos nocturnos. Telas más ligeras que delineaban su figura con un aire provocador, peinados que dejaban expuesta la curva de su cuello, casi invitando al roce. Cada detalle era una insinuación medida, un desafío silencioso que buscaba no solo la aprobación de su padre, sino su posesión. Don Ramiro, un hombre de 44 años, imponente y carismático, percibía cada una de esas señales. Su orgullo, parte fundamental de su carácter autoritario, se nutría de la devoción evidente de su hija. Aunque dentro de él aún quedaba una porción de moral que intentaba advertirle sobre la transgresión, otra parte, más dominante y hedonista, disfrutaba del juego y de la adrenalina del riesgo. Sus ojos respondían a los de Clara con una intensidad creciente, y sus caricias, antes prudentes, se volvían más firmes, más íntimas. La frontera invisible que separaba a padre e hija se debilitaba con cada cruce de miradas, con cada silencio cargado de tensión. Los largos pasillos y habitaciones poco frecuentadas de la hacienda se convirtieron en cómplices mudos. Una noche, a la tenue luz de un candelabro en un corredor apartado, aquella barrera moral finalmente cedió. Clara, envuelta en un vestido de seda azul que delineaba cada curva de su cuerpo, se acercó a su padre con un pretexto irrelevante. Las palabras se diluyeron entre ellos, reemplazadas por un silencio angustiosamente próximo. La mano de Ramiro ascendió por su brazo, se posó en su hombro y luego descendió con audacia por su espalda hasta sujetarla por la cintura, acercándola a él. Los ojos de Clara permanecieron fijos en los suyos, sin sorpresa ni rechazo, solo con un deseo que llevaba demasiado tiempo aguardando ese instante. Así se consumó el primer encuentro prohibido entre don Ramiro y su hija mayor, no como un acto forzado, sino como la culminación de una pasión mutua, torcida pero incandescente, que ella había cultivado con fervor posesivo. Clara se convirtió en su amante, su devoción absoluta, su amor ilícito, el secreto que ambos compartirían. Inés, la menor, de 21 años, no era ajena a la atmósfera cambiante. Aunque más reservada que Clara, su aguda sensibilidad le permitía percibir las nuevas tensiones entre su hermana y su padre. Observaba las caricias prolongadas, los gestos contenidos, la manera en que Clara parecía orbitar alrededor de Ramiro con una confianza perturbadora. Esa mezcla de celos, curiosidad y un deseo propio comenzó a germinar en su interior. Inés también amaba a su padre, pero su amor no tenía la ambición dominante de Clara. Era una mezcla de adoración infantil y anhelo de complicidad emocional. Sin embargo, al ver a su hermana ocupar el lugar que ella también deseaba, empezó a actuar por su cuenta. Sus provocaciones eran más sutiles, casi etéreas. En lugar de escotes marcados, elegía el encanto delicado de un encaje transparente en las mangas, o el gesto coquetón de un abanico que se abría y cerraba lentamente mientras sus ojos buscaban los de Ramiro. Su risa, antes inocente, adquirió un matiz travieso cuando él estaba cerca. Buscaba momentos a solas, pidiéndole consejos sobre libros o temas de la hacienda que realmente no le importaban. Su acercamiento estaba impregnado de una vulnerabilidad fingida, un candor calculado que invitaba tanto a la protección como a la intimidad. Ramiro,
Ya atrapado en la relación ilícita con Clara, encontró en Inés un deleite distinto. Su temperamento dominante y su sed insaciable de admiración se alimentaban del afecto de ambas hijas. Clara era fuego y posesión, mientras que Inés representaba una pureza aparente que hacía la tentación aún más retorcida. Pronto, los mismos muros que presenciaron su caída con Clara serían testigos del nuevo pecado. Ocurrió en el estudio de don Ramiro, una tarde lluviosa en la que la casa entera estaba sumida en el silencio. Inés, bajo la excusa de hablar sobre un libro, se encontró a solas con él. La claridad mortecina que se filtraba por la ventana envolvía la habitación en un resplandor sombrío, casi conspirador. Ramiro, recostado en su sillón de cuero, contemplaba a Inés, que permanecía erguida frente a él con un ejemplar de Cumbres borrascosas entre los dedos. Lo que intentaba decir se desvaneció en un murmullo sin forma, aplastado por el peso del silencio. Sus ojos, enormes y vivaces, reflejaban una mezcla de inquietud y una determinación que vibraba bajo la superficie. El libro resbaló de sus manos, quedando amortiguado por la alfombra, y sus dedos temblorosos buscaron los de su padre. Ese contacto mínimo fue el detonante. Ramiro se incorporó, su figura dominante proyectándose sobre ella, y con una calma calculada la atrajo hacia su pecho. Inés no se apartó, al contrario, su cuerpo se amoldó al suyo con una entrega que no nacía de la obligación, sino del eco reprimido de un deseo que por fin encontraba salida. Así comenzó también la unión prohibida entre padre e hija menor, alimentada por el anhelo romántico de Inés y su necesidad de una complicidad que, en su mente, era exclusiva y trascendente. También ella terminó convirtiéndose en su amante, en su secreto, en otra arista del amor distorsionado que corrompía a la familia desde dentro. En el corazón de la hacienda, bajo el mismo techo y sin que doña Mercedes sospechara, Ramiro había envuelto a sus dos hijas en una telaraña de deseo y transgresión. Clara e Inés, jóvenes, hermosas y vulnerables, habían entrado en esa relación no bajo presión, sino arrastradas por un impulso emocional y carnal que las consumió y las lanzó directamente hacia los brazos de su padre. La atmósfera en los Laureles, antes tranquila y predecible, ahora estaba cargada de una electricidad silenciosa, de miradas huidizas y una alianza impía que los unía. El secreto flotaba como una niebla pesada, un veneno dulce que impregnaba sus vidas, transformando el cariño filial en algo oscuro, ajeno y antinatural. Los viejos muros de la hacienda guardaban una verdad que, tarde o temprano, exigiría un precio devastador. El aire que antes olía a cosecha y tradición ahora estaba saturado de tensión, de competencia velada y de silencios que gritaban más que las palabras. Aquellas relaciones prohibidas, lejos de ser un desliz, habían echado raíces profundas en la familia, redefiniendo cada gesto, cada conversación, cada respiro. El secreto se había normalizado, convirtiéndose en la fuerza invisible que marcaba el ritmo de la casa. Los gruesos muros de adobe y los patios en penumbra se convirtieron en testigos involuntarios de una corrupción que avanzaba como una enredadera voraz. Clara, la mayor, con sus 23 años y su belleza de rasgos definidos, se movía con una presencia tan magnética como la de su propio padre. Lo que antes era elegancia natural se había transformado en una ambición feroz. Ella no solo lo deseaba, lo veía como un símbolo de su poder, una extensión de su estatus dentro de la estructura familiar. Su amor era posesivo, abrasador, una llama que devoraba cualquier otra emoción. Cada contacto con Ramiro, cada palabra pronunciada en privado, era para ella una victoria que reforzaba su lugar sobre su hermana. Buscaba su mirada como una necesidad vital, interpretando cada gesto como una confirmación de que ella era la favorita, la elegida. Siempre era la primera en recibirlo al caer la tarde y la última en despedirse cuando la noche tomaba la hacienda, marcando su territorio con una astucia casi instintiva. Inés, en cambio, irradiaba una hermosura frágil, casi de otro mundo, que contrastaba con la fuerza arrolladora de Clara. Su apego hacia Ramiro era igual de profundo, pero se manifestaba como un romance trágico, un amor idealizado que ella sentía único y predestinado. Se aferraba a la ilusión de que solo ella entendía el alma de su padre, creyendo en una conexión espiritual que justificaba lo injustificable. Buscaba su aprobación con miradas cargadas de vulnerabilidad, deseando ser la única receptora de su cariño. Intentaba anticipar sus pensamientos, amoldarse a sus deseos,
como si pudiera fusionarse con él en un vínculo que, en su percepción distorsionada, era puro y necesario. Su inocencia chocaba brutalmente con la realidad de su propia caída. La gran hacienda se convirtió en un territorio silencioso de tensión latente. Las dos hermanas orbitaban alrededor de Ramiro como satélites rivales, hermosas y peligrosas, alimentando un deseo que no tenía salida sana posible. Incluso las comidas se transformaron en un combate emocional. La elección de asientos era una batalla muda, cada una buscaba la silla más cercana a él, donde un roce accidental de su brazo o una mirada directa pudiera relegar a la otra al borde del olvido. Cuando Ramiro se reclinaba en el sillón de cuero de su estudio, ambas hijas encontraban cualquier pretexto para permanecer a su lado, una se apresuraba a ofrecerle una copa de jerez, mientras la otra acomodaba un cojín detrás de su cabeza. En esos segundos compartidos, sus manos llegaban a rozarse con una intensidad peligrosa, cargadas de una electricidad que, aunque invisible para los demás, ardía con fuerza dentro del pequeño mundo secreto que compartían. La elección de una flor del jardín para regalarle, el delicado bordado en un pañuelo o la melodía que una de ellas decidía interpretar al piano al caer la tarde, cada gesto se convertía en una ofrenda silenciosa. Un reclamo sutil para capturar la atención del patriarca. Era su forma de proclamar devoción sin pronunciar palabra. Las acusaciones entre las hermanas jamás se decían en voz alta, pero vibraban en el ambiente con la fuerza de un grito. Clara fulminaba a Inés con la mirada cada vez que Ramiro le dedicaba una sonrisa. Para ella, ese gesto amable era una puñalada. Por su parte, Inés respondía con una expresión serena, casi condescendiente, cuando la mano de su padre descansaba sobre su hombro, como si esa caricia confirmara la profundidad de su vínculo. Ambas jugaban a ser la favorita en una danza retorcida donde cada una celebraba pequeñas victorias temporales mientras temía la inminente derrota. Era una competencia feroz por dominar el corazón del hombre que, irónicamente, les había dado la vida, y que ahora era el origen de su tormento. Aún así, en medio de esta rivalidad corrosiva, germinaba entre ellas una complicidad sombría, un lazo silencioso tejido por el pecado compartido. No era una alianza consciente, sino un reconocimiento tácito de la oscuridad que envolvía a ambas. A veces, sus miradas no cruzaban odio, sino una comprensión muda, las dos compartían algo que ninguna otra mujer en Guanajuato podría comprender. No solo compartían la sangre de su padre, sino también su afecto prohibido. Y esa coincidencia macabra, esa revelación íntima, se transformaba en un vínculo distorsionado, una fraternidad nacida no del cariño, sino de la transgresión y del silencio. El amor que decían sentir, o que se habían convencido de sentir, se convertiría en su código privado. Un lenguaje hecho de gestos, respiraciones contenidas y silencios densos que únicamente ellas y Ramiro entendían. Era un pacto sellado en las sombras, donde la realidad se deformaba para ajustarse al deseo. En su aislamiento emocional, en su rechazo al mundo exterior, Clara e Inés habían construido una narrativa en la que el afecto de Ramiro representaba la forma más sublime y pura de amor. La condena social no era más que una imposición ciega, incapaz de comprender la intensidad de su conexión. Al menos así lo creían. Se habían aferrado a esta distorsión como quien se agarra a una tabla en medio de un naufragio. La culpa, si alguna vez había existido, se había desvanecido, sustituida por la convicción arrogante de poseer un amor único, excepcional y casi sagrado. Ramiro observaba aquel drama con un deleite frío, un destello calculador brillando en sus ojos oscuros. Su autoridad, ya formidable en los campos y en los círculos sociales, se intensificaba dentro del hogar, donde las devociones de sus hijas y su desesperada batalla por su atención lo alimentaban de una manera perversa. Para él, esa adoración era el tributo más dulce, un recordatorio de su poder absoluto. Era el sol en torno al cual giraban sus dos lunas, y el calor de su presencia las mantenía cautivas, dependientes. Disfrutaba la rivalidad, la sostenía con pequeños gestos diferenciados, con elogios ambiguos, saboreando el control total que ejercía sobre sus corazones, sus pensamientos y su destino. En aquel laberinto hecho de afectos prohibidos y pasiones desviadas, Ramiro se erigía como arquitecto supremo, juez, dueño y guardián de una realidad que él mismo había moldeado a conveniencia, donde la moral se doblaba bajo el peso de su voluntad.
La hacienda, con sus muros pétreos repletos de secretos y sus campos infinitos extendiéndose hacia el horizonte, se había transformado en un reflejo distorsionado de su alma. Un territorio donde la transgresión reinaba y donde la inocencia de dos jóvenes había sido ofrecida lentamente en el altar de un deseo insaciable y una ambición sin freno. Para doña Mercedes, la matriarca, aquella hacienda había sido siempre su refugio, el centro de su universo. Cada mañana se llenaba del aroma del pan recién hecho y del café, de los murmullos de las criadas, de las risas de sus hijas que corrían por los pasillos, esa vida vibrante que ella protegía con fervor. Y allí estaba Ramiro, su esposo, el patriarca, el eje que mantenía todo en equilibrio. Su presencia dominaba la casa, aunque ella no imaginaba que ese mismo fulgor que admiraba estaba devorando lentamente el corazón de su familia. Mercedes, con sus 41 años, se había entregado por completo al papel de esposa y madre, convencida de que el orden de su casa y la aparente armonía familiar eran prueba de una vida plena. Los años habían tejido una rutina tan firme que ella misma la confundía con paz, una ceguera voluntaria que la mantenía ajena a las sombras que serpenteaban por los rincones más oscuros de la hacienda. Pero incluso las costumbres más sólidas podían resquebrajarse. Aquella noche, el silencio habitual del caserón tenía un tono distinto, pesado, casi expectante. Mercedes no lograba conciliar el sueño, distraída por los pensamientos rutinarios del día siguiente. La luna, redonda y brillante, proyectaba figuras alargadas en el suelo de su alcoba. Fue entonces cuando escuchó un sonido mínimo, apenas un roce en medio de la quietud. Pasos. No eran las pisadas firmes de Ramiro ni el andar fatigado de una criada. Eran movimientos sigilosos, casi furtivos, seguidos de un murmullo y luego una risa contenida, una risa con un matiz inquietantemente íntimo. La mezcla de curiosidad y un presentimiento incómodo la obligaron a levantarse. Sus pies desnudos tocaron el mármol frío, y con un gesto mecánico se cubrió con una bata de seda mientras avanzaba hacia la puerta. El sonido, ahora más claro, provenía del ala oeste, donde dormían sus hijas. Una punzada de alarma se clavó en su estómago. Pensó primero en un mal sueño, una indisposición, pero aquella risa tenue no pertenecía al miedo. El largo pasillo se extendía ante ella como una vena oscura, apenas iluminado por la luz pálida que se colaba por los ventanales. Las sombras parecían agitarse al ritmo del viento que susurraba entre las viejas maderas. El aire olía a cera endurecida y al delicado perfume de los jazmines que crecían en el jardín. Cada crujido del piso, cada soplo nocturno, amplificaba la tensión en su pecho. Mercedes avanzó lentamente, aferrándose al pasamanos. A medida que se acercaba, los ecos se volvían más definidos, una combinación de voces bajas, masculinas y femeninas, entremezcladas. Al llegar frente a la habitación de Clara, vio la puerta entornada, apenas una rendija oscura. El corazón de Mercedes golpeó con violencia dentro de su pecho. Un miedo helado comenzó a treparle por la garganta. Se acercó conteniendo la respiración. Tras aquella apertura escapaba una luz cálida y vacilante, la llama de una vela, una intimidad prohibida para las recámaras de sus hijas. Y lo que Mercedes vio al asomarse quebró su mundo en un millar de fragmentos. En la cama de Clara no había una figura. Había tres. Sus hijas, Clara e Inés, desnudas, sus cuerpos jóvenes entrelazados al de Ramiro, el hombre que dormía a su lado cada noche. Los besos, las caricias, los susurros, todo lo que había ignorado por años sin querer verlo, adquiría ahora un sentido monstruoso. El cabello de Clara caía desordenado sobre la almohada, Inés tenía los ojos cerrados en un éxtasis prohibido, y la mano de Ramiro, aquella mano que tantas veces le había acariciado el rostro, exploraba con descaro los cuerpos de sus hijas. Un grito silencioso quedó atrapado en la garganta de Mercedes. El frío que antes había sentido se transformó en un hielo abrasador que paralizó cada músculo. Sus ojos, abiertos por el horror, no podían apartarse de aquella escena que desafiaba toda lógica, toda moral, toda ley humana. La sangre huyó de su rostro, dejándola blanca como una figura de yeso. Retrocedió sin hacer un sonido, igual que una sombra, mientras la necesidad de huir se apoderaba de ella.
El pasillo que había cruzado parecía ahora interminable, un túnel oscuro lleno de espectros formados por los recuerdos recién nacidos. Regresó a su alcoba como un fantasma. Todo su cuerpo temblaba. Se dejó caer en el borde de su cama, incapaz de ordenar un solo pensamiento. La luz lunar, antes serena, la juzgaba desde la ventana. La escena volvía una y otra vez en su mente, repitiéndose como un tormento inevitable. Los días siguientes fueron un suplicio en silencio. Mercedes se movía entre los muros de la hacienda con la precisión de un muñeco mecánico, cumpliendo tareas cotidianas mientras por dentro se desgarraba. Se obligaba a saludar a Ramiro, sintiendo en la mejilla el peso insoportable de la traición. Hablaba con Clara e Inés como si nada supiera, como si su alma no se hubiese quebrado. Cada gesto de Ramiro, cada sonrisa de sus hijas, cada palabra que antes le parecía inofensiva, ahora estaba contaminada por la verdad nauseabunda que cargaba. El veneno de esa revelación recorría su sangre. Cuando observaba a Clara, su hija mayor, tan hermosa y tan ambiciosa a sus 23 años, comprendía que la devoción que le había visto hacia Ramiro nunca había sido filial. Era deseo. Era posesión. Cuando miraba a Inés, dulce, soñadora, con apenas 21 años, veía en sus ojos la misma pasión torcida. El vínculo que creía inocente era en realidad una unión corrompida por un amor prohibido. Su mundo entero se había convertido en una cárcel construida por las manos del hombre al que amaba y por las hijas que había criado con orgullo. El resentimiento creció dentro de ella, rápido, implacable. Lo que había sido un incendio de desesperación se volvió una brasa fría, constante, que comenzaba a endurecer su espíritu. La mujer que fue, la esposa sosegada, la madre dedicada, se desvaneció lentamente. En su lugar surgió otra, endurecida por la traición y el engaño. El dolor se transformó en odio. Y el odio, en una necesidad feroz de justicia. Por las noches, mientras todos dormían, Mercedes permanecía despierta, sus pensamientos afilándose con una claridad aterradora. La imagen de Ramiro con sus hijas ya no la paralizaba, ahora alimentaba una furia silenciosa. Entonces, poco a poco, la idea comenzó a formarse. Primero como un susurro. Luego como una certeza. La venganza sería inevitable. Y no sería impulsiva. Sería meticulosa, fría, proporcional a la traición que había sufrido. En el corazón de la mujer traicionada comenzaba a gestarse un futuro oscuro. ChatGPT dijo. La decisión ya estaba tomada. La Mercedes de antes había muerto aquella noche, y en su lugar había surgido otra mujer, dispuesta a arrancar de raíz la corrupción que había invadido su casa, sin importar el precio. Una tormenta desatada caía sobre la hacienda, un temporal que no solo azotaba los campos de Guanajuato, sino que encontraba su reflejo en el interior de doña Mercedes Flores. Los relámpagos abrían la oscuridad del cielo como heridas incandescentes, iluminando por instantes la fachada envejecida de la casona, mientras los truenos rugían con tal fuerza que ahogaban cualquier otro sonido. Cualquier alarido que pudiera escapar de sus muros. Mercedes avanzaba por la casa con una serenidad horrenda, cada pisada apenas audible sobre la madera, en contraste con la rabia de los elementos. Esas manos que antes bordaban encajes finos y acariciaban frentes febriles ahora apretaban con rigidez los bordes de su rebozo, como si aferrarse a esa tela fuera el último vestigio de la vida que estaba dejando atrás. El plan, gestado en el fondo de su humillación y su tormento, sería puesto en marcha bajo el amparo de aquella noche furiosa. Había citado a la familia a cenar, una costumbre que solía ser cotidiana y ahora se convertía en un ritual siniestro. La mesa del comedor, arreglada con el mantel de lino más delicado y la mejor platería, esperaba en un silencio denso, solo perturbado por el silbido del viento colándose entre las juntas de las ventanas. Las velas parpadeaban inquietas, proyectando figuras deformes que se estiraban por las paredes, convirtiendo los objetos en sombras espectrales. Mercedes había vigilado cada detalle, los platillos preparados con esmero, la temperatura de la comida, la elección del vino. Un tinto fuerte de la región correría en abundancia esa noche, con un propósito oculto en cada sorbo. Fueron llegando uno a uno, ajenos a la tragedia que se avecinaba. Don Ramiro entró primero, con ese porte dominante y seguro que siempre lo había acompañado,
estudiando la mesa con la misma actitud posesiva de siempre. Tras él apareció Clara, la hija mayor, deslizándose con una gracia felina, buscando con la mirada el reconocimiento de su padre, el brillo frío de su belleza acentuando su ambición. Inés llegó después, con una sonrisa más suave, pero con aquella devoción torcida que también la ataba al patriarca. Ninguno percibió el resplandor helado en los ojos de Mercedes ni la rigidez en sus hombros. Para ellos seguía siendo la misma figura de siempre, la esposa discreta, la madre abnegada, la mujer que vivía en el borde de sus vidas, siempre al servicio de todos. La cena se desarrolló al principio como una representación cuidadosamente ensayada, una farsa de armonía familiar. Los platos se servían a tiempo, el aroma de la comida impregnaba el comedor, pero Mercedes apenas tocó la suya. Su atención estaba puesta en las copas, en que nunca quedaran vacías. Ramiro, halagado por la abundancia y el cuidado en cada detalle, bebía con entusiasmo. Su voz se fue volviendo más alta, su risa más estridente. Clara e Inés, impregnadas por la calidez del alcohol, se dejaron llevar por el ambiente distendido, sus miradas cómplices cruzándose sobre la mesa, como si nada en el mundo pudiera perturbar su pequeña esfera de secretos. El vino comenzó a nublarles los sentidos. Los gestos de Ramiro se hicieron más pesados, sus frases más pastosas. Las risas de las hermanas adquirieron un tono desbordado, sus ojos brillando con una exaltación peligrosa. Se creían intocables, protegidos por el silencio de la hacienda y el peso de su apellido. Fue entonces, cuando el alcohol había embotado sus reflejos y debilitado sus defensas, que Mercedes rompió la calma. No alzó la voz. No gritó. Habló apenas por encima de un susurro, pero la carga de su tono atravesó el estruendo de la tormenta. Sus manos temblaban levemente, no por miedo, sino por la violencia del rencor que la consumía. Su mirada recorrió uno por uno los rostros frente a ella. En los rasgos relajados por el vino, el dolor y la humillación se arremolinaron en sus ojos. No necesitó acusarlos en voz alta. No articuló los crímenes ni los nombres. La condena estaba en sus pupilas, en la forma en que los observaba como si fueran extraños, como si fueran ya cadáveres sentados a su mesa. Su cuerpo entero enviaba un mensaje silencioso, la habían reducido a un adorno, a una sombra sin voz dentro de su propia casa. Algo se quebró en el aire. Un estremecimiento recorrió la espalda de Ramiro. Intentó sofocar esa incomodidad con una carcajada forzada y un gesto desdeñoso de la mano, como si pudiera espantar lo que empezaba a comprender, pero era demasiado tarde. Los ojos de Mercedes brillaban con una intensidad desconocida, una furia que él jamás le había visto. Las sonrisas de Clara e Inés se esfumaron de golpe. La niebla del vino se abrió, dejando al descubierto la tensión que se desprendía de su madre como un presagio. El comedor se llenó de un silencio espeso, cargado de algo inevitable. Con una rapidez que desmentía su edad y su aparente fragilidad, Mercedes se puso de pie. Sus manos se deslizaron bajo el mantel, buscando el objeto que había ocultado allí, un cuchillo largo y afilado, de los que había usado tantas veces entre ollas y tablas de cortar. No dudó. No anunció su decisión. No necesitó más palabras. Se lanzó sobre Ramiro. El acero descendió con una fuerza brutal, abriéndose paso en la carne. El primer impacto arrancó un gemido ahogado, una mezcla de sorpresa y dolor que se perdió en el rugido del cielo. La sangre brotó espesa, tiñendo el mantel blanco, salpicando la vajilla y el rostro de Mercedes, que no se inmutó. En sus ojos no había horror, había una sed antigua, un ajuste de cuentas largamente postergado. Ramiro intentó defenderse, pero sus manos, entorpecidas por el alcohol y la incredulidad, apenas pudieron alzarse. Su cuerpo cayó hacia atrás, arrastrando la silla, golpeando el mármol con un estruendo sordo. Mercedes no se detuvo. Cada puñalada era un acto de liberación, una negación de todo lo que él había sido en su vida. Desfiguró su rostro, borrando las facciones del hombre que había amado y que la había traicionado de la forma más cruel. El repiqueteo del metal chocando con hueso se mezcló con el golpear de la lluvia en los ventanales, componiendo una melodía grotesca. Clara e Inés quedaron petrificadas. El grito que quiso escapar de sus gargantas se ahogó en un terror tan profundo que les paralizó los músculos.
El pánico se apoderó de ellas, un miedo que no conocía nombre. Ver a su padre reducido a un montón de carne sangrienta bajo el brazo implacable de su madre desbloqueó un instinto primario, huir. Clara fue la primera en reaccionar. Empapada en terror, se incorporó de golpe y corrió hacia la cocina, buscando una salida, cualquier escapatoria que la alejara de aquella visión. Mercedes alzó la mirada, el cuchillo aún chorreando rojo. Sus ojos, desorbitados y febriles, se clavaron en su hija mayor. Y sin dudar, sin mostrar agotamiento, la siguió. Lo que siguió fue una persecución frenética por los corredores en penumbra. Las sombras se alargaban al ritmo de los relámpagos. Clara corría con el corazón desbocado, tropezando, apoyando las manos en las paredes, tratando de no caer. El miedo la impulsaba, pero la determinación de Mercedes era más fuerte. La alcanzó en el vestíbulo principal, junto a la gran escalera donde alguna vez se habían celebrado fiestas y valses. Clara intentó suplicar, sus ojos inundados de lágrimas, balbuceando palabras que no lograban formarse. Pero la figura que se alzaba frente a ella ya no era su madre. Era la personificación del rencor y la justicia torcida. El cuchillo volvió a levantarse. Y descendió con una violencia que no permitía clemencia. Los gritos de Clara se apagaron en su propia sangre, sofocados por el filo que una vez había rebanado pan y verduras en la cocina. Su cuerpo, antes lleno de vitalidad y ambición, cayó desplomado sobre los azulejos pulidos como una muñeca sin hilos, dejando tras de sí una mancha oscura que se expandía lenta pero inexorablemente, reflejando el parpadeo agónico de las velas. Su belleza, tan feroz, tan orgullosa, se marchitó en un parpadeo, devorada por la crudeza de un final abrupto y brutal. Inés, paralizada en el comedor tras presenciar la caída de su padre y la huida inútil de su hermana, supo en ese instante que su destino estaba sellado. El eco de los golpes, los gemidos rotos y los pasos desesperados retumbó por toda la hacienda, transformando el rugido de la tormenta en un murmullo distante. Con el terror atrapado en la garganta, se deslizó bajo la mesa, buscando un respiro, un refugio infantil que no podía ofrecerle salvación. Su escondite, frágil como un suspiro, apenas le concedió unos segundos de tregua. Mercedes regresó al comedor. El cuchillo, húmedo y brillante como un diente de bestia, destelló bajo la luz temblorosa. Sus ojos, afilados como los de una depredadora nocturna, hallaron de inmediato a la joven. Inés emergió de la penumbra con las manos temblorosas en alto, un gesto inútil de súplica que buscaba en su madre una chispa de compasión. No encontró nada más que la misma furia metódica que había devorado a Clara y a Ramiro. Sus últimos instantes fueron un torbellino de terror, un lamento sin voz, un temblor desesperado, un deseo imposible de volver el tiempo atrás. Mercedes descargó el cuchillo con la brutalidad inexorable del destino, apagando la vida de su hija menor. El cuerpo de Inés cayó sin resistencia junto al de su padre, como una trágica sombra del vínculo prohibido que había sellado su destrucción. La hacienda, antaño símbolo de riqueza, poder y prestigio, quedó reducida a un escenario de horror. El comedor, el vestíbulo, los largos corredores, todos parecían susurrar el eco de los gritos apagados y la sangre derramada. Los cuerpos permanecían allí donde habían caído, inmóviles, desfigurados, bañados en charcos oscuros que se extendían como mapas hacia un infierno íntimo y personal. La tormenta continuaba afuera, furiosa, pero dentro de la casa se instaló un silencio sepulcral, tan denso que parecía absorber el aire mismo. Doña Mercedes, aún con el arma en la mano y el aliento entrecortado, permaneció erguida en medio del caos. Sus ropas estaban salpicadas de rojo, su rostro, antes quebrado por el dolor, ahora mostraba una serenidad perturbadora. La sombra sumisa, la mujer invisible que había sido dentro de su propio hogar, había despertado, y en su despertar había arrasado con todos los que la habían condenado al silencio. El horror de esa noche se incrustaría en cada ladrillo, en cada grieta, en la memoria muda de la hacienda, una leyenda oscura nacida de la traición y de la furia. El amanecer sobre Guanajuato trajo una luz tenue, engañosa, que se filtró entre los cerros no como una promesa, sino como un espejo frío de la tragedia. El silencio habitual que antecedía al bullicio de los criados resultó distinto, más pesado, cargado de una quietud anormal.
Los primeros en despertar, los jornaleros madrugadores, las cocineras preparando la hornada diaria, notaron de inmediato la ausencia de los sonidos cotidianos, ni los ladridos de los perros, ni el canto de los gallos, ni la voz enérgica de don Ramiro ordenando desde su estudio. Fue doña Elena, la anciana cocinera, quien advirtió la puerta principal entreabierta. Su corazón se encogió. El frío de la madrugada se colaba por la rendija arrastrando un olor dulce, metálico. Ella lo conocía bien, sangre. Con manos temblorosas empujó la puerta. Al abrirse, la penumbra del interior reveló sombras que parecían moverse, danzar, murmurar. Lo que vio la dejó sin aliento. El salón principal, el lugar de reuniones familiares, era ahora un altar de muerte. Ramiro, Clara e Inés yacían sobre las alfombras orientales, bañados en su propia sangre. Sus cuerpos estaban marcados por decenas de heridas, sus rostros congelados en expresiones de horror indescriptible. El mobiliario estaba volcado, los candelabros quebrados, las paredes salpicadas con manchas escarlata que parecían oleadas de un océano trágico. Y allí, en medio de la escena, sentada en una silla de terciopelo carmesí, estaba ella, doña Mercedes. Su vestido de seda estaba teñido de sangre. Tenía entre las manos la daga de plata que Ramiro usaba para abrir correspondencia, ahora embotada y roja. No lloraba. No gritaba. No pedía perdón. Sus labios musitaban una letanía incomprensible sobre redención, purificación y el fin del pecado. Sus palabras eran como el eco de un espíritu que ya no habitaba del todo su cuerpo. Los criados retrocedieron horrorizados. Gritos entrecortados y sollozos estallaron en el salón, rompiendo el silencio que cubría la casa como un sudario. Nadie se atrevió a acercarse a ella, la mujer que, consumida por la locura y el rencor, había actuado como un ángel exterminador dentro de sus propios muros. La noticia se propagó por Guanajuato con la rapidez y ferocidad de un incendio. Los susurros sobre la misteriosa familia Flores se transformaron en rumores aterradores. La revelación del incesto, descubierta entre murmullos, añadió un matiz aún más macabro. El juicio fue un espectáculo sombrío que paralizó a todo el estado. Los testimonios detallaban la masacre con precisión escalofriante. Los médicos describieron heridas, fuerzas, tiempos. Pero Mercedes permaneció impasible. Sentada en el banquillo, parecía de piedra. No habló. No se defendió. No mostró emoción alguna. Cuando se le preguntó por qué lo había hecho, respondió únicamente con frases entrecortadas sobre el pecado y la purificación, palabras que solo confirmaban su quiebre mental. El veredicto fue inevitable, culpable de triple homicidio. La sentencia, la horca. El día de la ejecución, una multitud se reunió en la plaza central. Bajo un cielo gris y una llovizna constante, doña Mercedes, vestida con un hábito oscuro, avanzó hacia el patíbulo con una serenidad que estremeció incluso a los más endurecidos. No pidió perdón, ni buscó compasión. No elevó una última oración al cielo. Sus ojos recorrieron la multitud, deteniéndose acaso en algunos rostros conocidos, aunque sin llegar realmente a reconocer a nadie. Justo antes de que el verdugo cumpliera su función, un silencio espeso cayó sobre la plaza. Entonces, con una voz clara, firme y sorprendentemente fuerte para una mujer que caminaba hacia la muerte, doña Mercedes pronunció sus últimas palabras. Aquellas que se quedarían incrustadas en la memoria de Guanajuato por generaciones. Ellos eligieron el camino del pecado. Yo elegí la purificación. Un instante después, el peso de la justicia se abatió sobre su cuello y su vida llegó a su fin. Pero justo en ese momento en que su cuerpo dejó de respirar, su leyenda comenzó a hacerlo. La hacienda Flores, escenario de toda aquella desgracia, fue abandonada. Nadie quiso comprarla, nadie se atrevió a habitarla. Las puertas se carcomieron con el tiempo, los jardines se cubrieron de maleza, y el polvo se posó sobre los restos de una existencia lujosa y corrompida. Con los años, la estructura majestuosa empezó a venirse abajo poco a poco, sus ventanas vacías como ojos apagados que contemplaban el valle sin mirar realmente nada. Los antiguos sirvientes se dispersaron, llevando consigo recuerdos, miedos y susurros de todo lo sucedido. Muy pronto,
Los rumores comenzaron a entrelazarse con la superstición. Campesinos que atravesaban el camino cercano aseguraban oír voces dentro de la casona, sollozos ahogados, risas infantiles que no pertenecían a nadie vivo. Y el inconfundible sonido metálico de una hoja afilándose en la quietud de la noche. Otros afirmaban ver la silueta espectral de una mujer ensangrentada asomada en las ventanas rotas del segundo piso, con la mirada perdida en el horizonte. Igual que la última vez que se vio a doña Mercedes antes de ser ejecutada. Se decía que su espíritu, atrapado entre el pecado y una supuesta purificación, vagaba eternamente por los corredores donde había cometido sus actos. La historia de la familia Flores, su riqueza, su depravación oculta y su final bañado en sangre, se convirtió en advertencia, en relato de terror contado a la luz de las fogatas. La hacienda, ya en ruinas, permaneció como un monumento silencioso al horror, un recordatorio constante de la mente quebrada de doña Mercedes y del eco obstinado de su convicción. La tragedia de los Flores no murió con sus protagonistas, se transformó en parte del folclore de Guanajuato, una leyenda oscura que seguiría viva en susurros y cuentos nocturnos. Conservando el recuerdo del pecado y la supuesta purificación, del amor retorcido y la venganza bañada en sangre. La casa vacía, con su historia de incesto y asesinato, quedó como testigo mudo de que hay heridas que jamás cicatrizan y de que la locura, una vez desatada, puede impregnar el alma de un lugar para siempre. Hay historias que no se narran para ser comprendidas, sino para sentirse como una herida que nunca termina de cerrar. La de los Flores no pertenece únicamente a expedientes judiciales o crónicas antiguas, sino a esa memoria oscura que todos compartimos, ese rincón íntimo donde lo prohibido late con más fuerza que lo correcto. Cuando un nombre se convierte en murmullo, cuando una casa se vuelve sombra, lo que queda no es solo historia, es advertencia. Porque, al final, lo que asusta no es únicamente lo que ocurrió entre aquellas paredes, sino lo que nos revela de nosotros mismos. La familia, ese refugio al que entregamos nuestra vulnerabilidad, puede transformarse en escenario de la pasión más corrosiva. El amor, cuando rompe sus límites, deja de salvar y empieza a devorar. Y la sangre, que debería unir, se convierte en condena que se repite como eco interminable. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero hay marcas que nunca desaparecen. Hay casas que jamás dejan de sangrar. La hacienda de los Flores, devorada por la vegetación y el abandono, sigue siendo un cuerpo vivo. Sus muros parecen respirar, sus ventanas vigilan en silencio, sus pisos retumban como si aún soportaran el peso de pasos prohibidos. Cada piedra parece cargada de un silencio espeso, como si el aire mismo se negara a olvidar. Quienes se atreven a acercarse hablan de un frío que no viene del clima, sino de algo que los observa. Aseguran escuchar voces entrecortadas, risas que se confunden con lamentos, respiraciones detrás de puertas cerradas desde hace décadas. Algunos dicen sentir el roce de manos invisibles, suaves pero implacables, que intentan arrastrar a los vivos hacia el mismo destino que los muertos. Nadie logra permanecer demasiado tiempo. El miedo no se ve, se respira. Porque cuando un pecado cruza cierto límite, deja de pertenecer solo a quienes lo cometieron. Se vuelve parte de la tierra, del aire, de la memoria compartida. Son semillas negras que brotan una y otra vez, generación tras generación, recordándonos que lo prohibido no desaparece, espera. La tragedia de los Flores no terminó con cuerpos tirados en el suelo ni con un fallo judicial. Sigue latiendo en cada relato, en cada voz que se atreve a pronunciar su nombre. Cada vez que alguien la cuenta, la historia parece revivir, como si una puerta invisible se abriera y dejara colarse de nuevo la oscuridad. Preguntarse si hubo justicia es tan inútil como preguntar quién es dueño del viento. La venganza de una madre puede parecer castigo, puede vestirse de justicia divina, pero en el fondo es solo otra forma de condena. Nadie que ama de esa manera extremista sale ileso. La violencia no redime, se multiplica. Y cuando se siembra con sangre, la cosecha nunca es silencio, sino gritos que resuenan más allá del tiempo. Muchos dirán que estas historias son fantasías, supersticiones creadas para asustar niños o justificar el abandono de una vieja casona. Pero hay miradas que cambian cuando uno escucha de cerca. Hay personas que bajan la voz no por temor a los vivos, sino por miedo a despertar lo que aún reposa inquieto en esas paredes.
Tal vez no se trate solo de cuentos. Tal vez sean advertencias disfrazadas de leyenda. Porque, ¿qué es un fantasma sino la memoria de un pecado que se niega a morir? ¿Y qué es una maldición sino la consecuencia inevitable de deseos que cruzaron todas las fronteras? En cada paso que damos, en cada deseo que dejamos crecer sin control, vamos trazando el mapa de los infiernos personales que heredarán quienes vengan después. La tragedia de los Flores no es ajena, es un espejo. Nos muestra hasta dónde podemos caer cuando el amor deja de ser límite y se convierte en abismo. Y es aquí, en el silencio después de escucharla, donde la historia revela su verdadero rostro. Porque esto no es solo un relato de una hacienda en Guanajuato a principios del siglo pasado. Es una advertencia para cualquiera que escuche. El hogar puede convertirse en prisión. La pasión puede transformarse en arma. El amor puede convertirse en sentencia. Y lo más aterrador es que todo comienza en silencio, con un secreto compartido, con una mirada que dura demasiado, con una línea que se cruza sin vuelta atrás. La oscuridad no vive únicamente en los cementerios ni en los bosques a medianoche. La oscuridad habita en nosotros, respira con nosotros, se sienta a la mesa, duerme en las habitaciones, susurra con voz amable, y cuando menos lo esperamos, muestra su rostro más cruel. El caso de los Flores es una ruina que aún respira, una llama que jamás se extinguió. La tierra que la rodea parece guardar ecos de su tragedia, y quienes pasan cerca juran que el aire se espesa, como si el mundo mismo recordara lo sucedido. Quizás sea solo su gestión. O quizás sea la prueba de que ciertos pecados no se pueden borrar. Y así, esta historia queda suspendida entre mito y realidad, entre la memoria de los vivos y el murmullo de los muertos. No importa si creemos o no en fantasmas, lo que importa es lo que sentimos al oírla, ese escalofrío que recorre la piel, esa incomodidad que no sabemos explicar, esa certeza de que lo prohibido nunca desaparece del todo. La tragedia de los Flores es un recordatorio eterno de que el amor, cuando cruza límites sagrados, se convierte en maldición, y que la sangre, cuando se contamina con deseo, deja de unir para condenar. La próxima vez que pasen frente a una casa antigua, silenciosa, con ventanas cerradas y muros que parecen observar, recuerden esto, hay moradas que no guardan recuerdos, sino pecados. Y esos pecados, tarde o temprano, encuentran la forma de respirar de nuevo.